Ok, los jóvenes también van a salir con hermana Joana, ¿verdad? Así de que, hablando de comida, recuerden que estamos adelantando a las festividades de que se celebran en este país, ¿verdad? Que lo que es Acción de Gracia, hoy vamos a tener nuestro almuerzo y Acción de Gracia, dándole gracias a Dios por todas y cada una de las bendiciones que Él está derramando y sigue derramando en cada una de nuestras vidas, ¿verdad? Así de que hoy vamos a tener comida, voy a tratar tengo mucho de qué, ¿verdad? Un tema muy amplio que me toca hablar, lo que es acerca de los milagros de la palabra de Dios. Es otro de los dones que Dios da a cada uno de sus hijos, ¿verdad? Entonces toca hablar acerca del don de milagros. Entonces hay mucho, ¿verdad? Voy a tratar de ser un poco breve para que la comida no se lo vaya a helar, ¿verdad? E ir a comer calientito. Amén. Entonces, como decía, ¿verdad? Me toca hablar del don de milagros y eso es uno de los dones que nosotros lo encontramos ahí en el libro de Primera de Corintios capítulo 12. Ahí está donde Dios nos habla de los dones, ¿verdad? Que a cada uno de nosotros Él los ha dado, que los prepara para que nosotros podamos llevar su ministerio en esta tierra, ¿verdad? Y si recuerdan, el domingo pasado mi hermano Josué estuvo hablando de uno de los dones, no sé quién se acuerda, se lo voy a repetir, fue el don de sanidad. No sé si se acuerdan que el libro de él tocó, fue Segunda de Reyes capítulo 5, ¿verdad? Y habló del profeta Eliseo. Eliseo hizo un milagro, ¿verdad? Con Naamán, que era uno de los generales del rey de Asiria. Él lo sanó de lepra. Es un relato muy hermoso y hoy vamos a seguir hablando acerca de los milagros, ¿verdad? Las sanidades y milagros que Cristo Jesús hizo en esta tierra, porque el mayor ejemplo que nosotros podemos tener y al cual nosotros debemos seguir, y lo llama Pablo, dice que seamos imitadores de Cristo. Entonces a Cristo tenemos que imitar, y Cristo fue una de las personas que hizo más sanidades y más milagros en esta tierra, pero así como Él las hizo, también los apóstoles también hicieron, así como lo venían haciendo los profetas de Dios, porque Eliseo fue uno de los profetas. Ellos también hacían milagros, ¿verdad? Pero Cristo Jesús vino para eso. También una de las cosas era para hacer milagros y sanidades, y también los apóstoles siguieron en ese caminar. Bueno, dicho esto, la palabra milagro es hecho no explicable por las leyes naturales y que se atribuyen a la intervención sobrenatural de origen divino. Eso es un milagro, un hecho inexplicable, algo que nosotros no está a nuestro alcance, sino que es algo que Dios obra en la vida de nosotros por medio de su Hijo amado Cristo Jesús, y se realiza un milagro, algo que no está al alcance de la mente humana o de la ciencia. Es algo sobrenatural, eso es un milagro. Un milagro es un acontecimiento extraordinario causado por el poder de Dios. Los milagros representan un elemento importante en la obra de Jesucristo, incluyendo las sanidades, la restauración de la vida de los muertos y la resurrección. Los milagros forman parte del evangélico de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, ahora voy a empezar leyendo, le voy a llevar al libro de Efesios capítulo 4, capítulo 4, vamos a leer Efesios capítulo 4 del 12 en adelante. Voy a leerles algo ahí acerca de para qué nosotros Dios los prepara con lo que es los dones, y el don de milagros, de hacer milagros es uno de los dones, ¿verdad? Entonces quiero leer eso, una definición de la Biblia acerca de por qué Dios los prepara a nosotros con los dones, ¿verdad? Entonces vamos a ir a Efesios 4, el 12 en adelante. Libro de Efesios 4 hasta el 14 lo vamos a leer. Dice así, 4 del 12 en adelante, dice: esto es acerca de los dones que Dios prepara a cada uno de nosotros. ¿A fin de qué? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para eso nosotros Dios los prepara con dones, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y oiga el 14, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por donde quiera de todo viento o doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las altimañas
del error. Entonces, ¿para qué son los dones? A fin de perfeccionar a los santos para que la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El ministerio es el evangelio, lo que nosotros hacemos. Por eso nosotros, Dios, así como los da frutos del Espíritu Santo, también los da dones, ¿verdad? Y todos los dones son dados también por el Espíritu, ¿verdad? A uno, pues ya sabemos, hemos estado predicando acerca de varios dones y ahora es el don de milagros, como decía. Entonces Cristo Jesús, cuando Él vino a la tierra y todo, entonces Él habló y hizo milagros. Esas fueron las cosas que Él vino a hacer, milagros, sanidades y todo. Pero también Él les habló a los apóstoles y les dijo: todas estas señales que yo hago, ustedes también las pueden hacer, ¿verdad? Eso incluye a nosotros. Lo que Cristo hizo, nosotros también lo podemos hacer. Si no, dígame usted, cuando usted predica el evangelio, predica la palabra, una persona se convierte al Señor, usted tal vez no lo ha notado ni lo ha pensado. Ese es un milagro del Señor, que esa persona se convierta. ¿Por qué? Porque esa persona que viene a convertirse, Dios lo usó usted con ese don, ¿verdad? De llevar el mensaje, la palabra. Pero es un milagro de que esa persona que pasó, dice que estaba muerta en delitos y pecados, y ha pasado de muerte a vida. Esa persona tiene vida en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que decía yo que es un milagro? Es algo inexplicable. Nosotros no podemos explicar eso. Pero esa es la palabra de Dios y eso es lo que acontece en la vida de cada uno de nosotros. Entonces ahí nosotros estamos poniendo en práctica los dones, y ese es un don de milagros, el que por medio de usted, Cristo Jesús, y por medio del Espíritu Santo, convence a una persona de pecado. Sí es un milagro, ¿verdad? Tal vez usted no lo puede notar y todo, pero ese es un milagro. Entonces, ¿qué sucede? Quiero contarles algo siempre, ¿verdad? Me gusta siempre traer algo cuando el mensaje es algo, siempre historias a veces personales y siempre historias de que suceden en nuestra vida, y siempre lo relaciono con lo que estoy hablando y acerca del mensaje. Les voy a contar acerca de la abuelita de mi esposa, ¿verdad? Ella ya estaba bastante anciana y todo, como todo, ¿verdad? Este cuerpo se va destruyendo y caemos en enfermedades y todo. Ella estaba enferma y todo ya, ¿verdad? Y todo, nosotros estábamos ya en este país y todo. Entonces, ella sufría mucho enfermedad y todo. Ustedes tal vez han dado cuenta, a veces las personas tan enfermas sufren, y a veces uno, ya al ver sufrir a una persona tanto, uno lo que quiere es: Señor, ¿por qué no te la llevas si no la vas a sanar, verdad? Entonces eso es verdad, ya no se ora para sanidad, sino que a veces oramos para que esta persona ya descanse en la presencia de Dios. Pero ¿cuál es lo más importante de esto que les quiero contar? Ella habló por teléfono con ella pues había confesado todo el tiempo que era cristiana y todo, pero a veces nosotros podemos confesar y podemos hacer, pero realmente no estamos viviendo como cristianos, ¿verdad? Entonces creo que ese era uno de los casos de ella. Entonces mi esposa vino, habló por teléfono con ella. La oración de mi esposa no fue esta, no fue una oración: Señor, te pido que sanes a mi abuela. La oración de ella con ella fue presentarle el plan de salvación, que ella se arrepintiera de todo lo malo que había hecho, de sus pecados, y que se volviera a reconciliar con el Señor. Mi esposa hizo eso por teléfono, algo increíble, de que ella terminó de orar y todo, ella murió. Estaba sufriendo en el pecado y todo, pero gracias a Dios que ese es un milagro. Tal vez mi esposa no estaba aquí, pero eso sucedió, y yo digo, eso es un milagro. Ese es un milagro. A veces de que una persona pase de muerte a vida, pues cuando nosotros venimos y morimos, pasamos de muerte a vida en Cristo Jesús. Entonces les quería compartir eso. Eso es lo que eso es lo que Dios los ha preparado. ¿Para qué? Para que nosotros llevemos vida por medio de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Entonces quería compartirles eso, ¿verdad? Y también yo que lo que les decía, ¿verdad? Cuando de los apóstoles, lo vamos a estar viendo más adelante, pero quiero llevarlos a una lectura en la palabra de Dios. Cuando Cristo Jesús vino a la tierra y comenzó su ministerio, lo vamos a leer ahí, qué es lo que Cristo vino a hacer y qué es lo que hizo. Entonces lo vamos a leer en el libro lo vamos a leer en Mateo 4 del 23 al 25. Vamos al libro de Mateo. Mateo 4 del 23 al 25. Amén. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Oiga bien, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Oiga bien lo que hacía nuestro Señor Jesucristo.
Y se difundió su fama por toda Siria, y trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos, paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Cuando Cristo Jesús vino y empezó su ministerio, dice que empezó sanando a todo, ¿verdad? Le traíamos enfermos y todo. ¿Qué fue lo que sucedió con esto? Dice que eso se aglomeró la gente y le seguían la fama de él, creció. Eso a veces ahora Dios por eso los hace, los da este hermoso don que es de milagros. Cuando se hacen milagros se expande, ¿verdad? Se expande lo que es el ministerio de nuestro Señor Jesucristo y el propósito del plan de salvación. Eso es una parte por lo cual nosotros, Dios permite que haya milagros y hagamos milagros, ¿verdad? Pero entonces Cristo Jesús vino y sanó a todo esto, a todas estas personas. Pero el hacer milagros es muy importante por eso. Pero quiero también, quiero decirles, y mantengan esto, y lo vamos a comprobar bíblicamente, mantengan esto. El milagro y los dones de milagro es para qué, para que se expanda el evangelio, para qué, para que nosotros los preparemos para el ministerio en el cual vivimos. Hasta ahí estamos bien, pero les voy a decir algo, se lo voy a comprobar bíblicamente. El hacer milagros, eso no salva a las personas. Quien salva a la persona es Cristo Jesús y de la fe que nosotros tenemos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros hemos escuchado o vemos personas, mucho lo que pasaba en aquel tiempo cuando Cristo Jesús, muchas personas le seguían, pero no todos hacían la voluntad de Dios, no todos querían andar en el camino de Dios, no que le seguían para ver qué es lo que hacía. Si no escucha esto usted, a veces tal vez les ha tocado vivir y hemos vivido, a veces escuchamos de un predicador famoso y todo, dicen que él sana, que él levanta a los paralíticos, que él hace todo. Es bueno, mucha gente le sigue, pero eso no salva. El milagro es para qué, para que nosotros, eso se acerque a la persona de Cristo y esa persona venga y se arrepienta y haga la voluntad de Dios y él se arrepienta de esa manera. ¿Por qué? Porque muchas personas son salvadas, son sanadas o hacen milagros en ellos, pero en ese momento hay emoción, alaban, adoran a Dios y dicen: Señor, te voy a seguir, te voy a servir, pero llegan a casa el siguiente día, siguen haciendo lo mismo y están en el mismo problema. Por eso es que el milagro es bueno, pero al fin no le salva. Lo que lo salva a nosotros es la fe en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué sucedió? Jesús, ¿se recuerdan ahorita la historia de nosotros que vimos en la pantalla acerca de los leprosos? Eso pasó. Dice que Jesús, cuando vino a la tierra, llegaron 10 leprosos a él, ¿verdad? Vino y ya lo vamos a leer. Él los sanó a todos los 10. Pero después de esos 10, mirábamos en lo que si pusieron atención, mirábamos ahí, dice que 9 de ellos se fueron, pero solo uno regresó a dar gracias. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuántos fueron sanados de la lepra? Fueron 10, pero solo uno da. Eso pasa en la actualidad cuando hay milagros. Muchas personas hacen milagros y todo, pero se les olvida rapiditamente y no todos glorifican ni todos dan gloria a Dios. Pero digo que eso no lo salva. Si no, esas personas hubieran seguido con Dios. Mire la historia, se la voy a leer. Vamos a leerla. Vamos a leer en Lucas del 17, capítulo 17, 11 al 18. Voy a leer el libro de Lucas. Lucas 17. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios así: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: y mostraba a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que habían sido sanados, glorificando a Dios dice que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, diciéndole: gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron sanados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado.
Ok, no sé si vieron y entendieron la historia. Para empezar, no todos dieron gracias, solo uno. Otra de las grandes milagros que Dios hizo, por eso les decía que el hacer milagros no lo salva. Y le dijo el Señor al verlo, vete. ¿Qué le dijo? Tu fe te ha salvado. Dios lo salvó. Le hizo el milagro lo había salvado de la enfermedad, de la lepra, era eso. Pero Dios es el único que tiene poder para salvar a las personas, y la fe en Cristo Jesús lo salva. Yo puedo hacer milagros, pero eso no lo va a salvar a ustedes. Es bueno porque eso la persona va a tener esa fe y va a crecer, ¿verdad? Pero si no hace la voluntad de Dios, no le sigue, el milagro le puede salvar terrenal, física, pero no espiritualmente. Entonces aquí vemos el caso. Solo de esos 10, 9 fueron sanos, pero salvos solo uno, el que glorificó y dio la honra a Dios. ¿Se acuerdan no lo tenía, pero lo voy a agregar al mensaje? La lectura que leímos esta mañana con hermano Carlos, en el 10:52, dice que venía un mendigo ciego de nacimiento, clamando a Dios: Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué quieres que haga? Quiero cobrar la vista, le dijo el Señor. Vete, le dijo en el 52, ahí donde tu fe te ha salvado, le dijo. Él no le dijo, sé sano. Él no le dijo, ok, recobra la vista. Pero por la fe dijo, vete tú. Y él se fue. Y dije que cuando iba en el camino, también fue sanado. Pero ¿qué hizo Cristo Jesús? Lo sanó, pero lo salvó primero. Ven, qué hermoso y maravilloso que es Dios. Dios obra en gran manera. Ahí le dijo en 10:52, ahí lo pueden volver a ver. Vete, le dijo, tu fe te ha salvado, le dijo, ¿verdad? Qué hermoso es Cristo Jesús, cómo obra en nuestras vidas, y nosotros hemos sido salvos, hemos sido sanados, pero también somos salvados. Entonces, eso es nuestro Dios maravilloso y grande que tenemos. Y yo lo que les decía acerca que les iba a comprobar bíblicamente también, que podemos hacer milagros, pero los milagros no salvan. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús lo explicó en la Biblia, y lo voy a leer. Dice que en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, y en tu nombre no echamos fuera demonios, en tu nombre no hicimos esto. ¿Qué le va a decir? Apartados de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Es que no es el hacer milagros, es el hacer la voluntad de Dios. Los milagros son importantes, ¿no? Pero por eso les digo. Entonces miren lo que dice la palabra, lo que les digo acerca de esto. Vamos al libro de Mateo 7, 21 a 23. Siete, 21 a 23. Dice así: No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad, oiga bien, les hablo de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Profetizar es un don. Y en tu nombre echamos fuera demonios también. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Ahí están los milagros. Y entonces les declaré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ven, hicieron milagros. Pero el hacer milagros es importante, pero eso no lo salva. Lo salva el hacer la voluntad. El que hace mi voluntad de mi Padre, ese será salvo. Como les digo, estamos hablando del don de milagros, ¿verdad? Pero les explico eso porque podemos caer en eso nosotros, de que recibimos la sanidad y todo, pero no, hay que continuar y hacer la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Entonces, ¿verdad? Ahí tenemos nosotros ese cuidado. Cuando Cristo estuvo en la tierra hacía grandes sanidades y milagros, pero Cristo Jesús no vino para sanar, dice, Él realmente vino para sanar, hacer milagros y todo, pero ese no era el mayor propósito de Cristo Jesús. El mayor propósito de Cristo Jesús es que nosotros seamos salvos por Él. ¿Qué dice Juan 10:10? El diablo vino para hurtar, matar y destruir, pero dice, pero más Cristo vino para que tengan vida y tengan en abundancia. Otro versículo que lo conocemos que dice Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo para que todo que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo para eso vino. Y sigue diciendo el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por Él.
Ese fue el propósito de Cristo Jesús. Ese es el propósito que Dios nos salvó a nosotros, para que por medio de nosotros hagamos lo que hicieron los discípulos, la gran comisión, ir por todo el mundo a predicar el evangelio, y todo aquel que creyere será salvo. Vamos a hacer, dice que Dios los ha preparado con dones. Por eso hay muchos dones. Hay personas, hermanos, que tienen el don de sanidad, el don de milagro, el don de profetizar. Todo es importante. Dios lo dejó. ¿Por qué? Porque Dios no los dejó huérfanos. Dios los preparó y los prepara a cada uno de nosotros como soldados de Él, para que cuando nosotros vamos y los enfrentamos, tenemos las armas de Cristo Jesús, porque en esta tierra donde nos ha tocado vivir y vivimos nosotros, dice en Efesios 6, del 10 en adelante, que nosotros no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de tinieblas de las regiones celestes de este mundo de maldad. Pero más Cristo toma toda la armadura de Dios, dice, y empezamos, ¿para qué? Para que puedas estar firmes en el día malo, y habiendo acabado esto, estar firmes, dice su palabra. Entonces nosotros, Dios los ha preparado, los ha dejado con las armas, su palabra y todo. Y los ha preparado con la unción de su espíritu, los frutos del Espíritu Santo, con los dones y todo. ¿Para qué? Para que se expande el Evangelio. Todo es parte, es un programa, es un plan de Dios. Pero todo esto lo lleva para que la persona que recibe a Cristo haga su voluntad, y por medio de Cristo seamos salvos. ¿Verdad? Entonces, eso es el propósito y el plan de Dios. ¿Verdad? Gloria a Dios. Por eso les digo que el mayor propósito de Dios esa era, que nosotros seamos salvos. Mira, les voy a leer algo, les voy a leer aquí cuando Jesús sana a un paralítico. Se lo voy a leer, porque me la sé la historia también, pero se lo voy a leer. Pero cuando les voy a contar un poquito la historia, después lo vamos a leer. Dice que cuando Cristo Jesús vino a la tierra, Él hacía milagros, lo leímos ya y todo. Y fue grande la fama y lo seguían y todo. Y llegó a una casa, y aquella casa, de cuenta que es esto, estaba llena. Cristo Jesús estaba dentro, no había cómo pasar. A ustedes les ha tocado eso, ¿verdad? Aquello lleno, las puertas ya ni se podían abrir ni nada, cerrado. Entonces vinieron y había un paralítico. Y vinieron discípulos y todo. ¿Cómo hacemos con este paralítico? Dice que ellos lo que hicieron para entrar donde estaba Cristo, hicieron un hueco, un hoyo, como debemos llamar, en el techo, y lo bajaron por el techo para que Él llegara a Cristo Jesús, porque no lo podían entrar, el hombre era paralítico, y lo llevaban. Entonces era tanto la fama. Pero les quiero leer esto. ¿Por qué? Porque se imaginan todo lo que ellos hicieron. Podemos darle sacrificio, todo aquello, cómo ellos se encontrarían. Pónganse a pensar en eso, subir al techo, hacer un hoyo, darle en una hamaca o algo, bajarlo y todo, grandes cosas. ¿Y cuál fue la sorpresa cuando lo bajaron? Ya lo vamos a leer. Le dijo, tu fe te ha salvado. No le dijo él, ok, levántate y anda, el paralítico. Pero les digo que es importante Cristo Jesús, milagros, pero lo primero que le dijo, tu fe te ha salvado, lo salvó. Y entonces, como Dios conoce los pensamientos y todo, imagino que aquella gente cansada y diciendo, bueno, tanto sacrificio solo para que lo salve. Entonces dice que el Señor, conociendo los pensamientos de la persona, para que vean, dice que el Hijo de Dios tiene poder en el cielo y en la tierra para perdonar pecados y sanar. Levántate y anda, le dijo. Lo sanó también, pero lo salvó primero. La salvación es más importante que la sanidad, porque recuerden que nosotros, esta es materia, nuestro cuerpo, y no todo esto va a ser destruido, pero el alma y el espíritu regresa a Dios, y eso es lo que Dios quiere conservar de cada uno de nosotros. Entonces vamos a leer la historia, para que les conté un poquito, pero vamos a Lucas 5, 17 al 24. Lucas 5, 17 al 24. Jesús sana a un paralítico, dice. Oigan bien, miren la historia. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaba sentado los fariseos y los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle dentro de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa. Oiga bien, no había espacio. Subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndolo en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo, hombres, tus pecados te son perdonados. Es lo que le decía, lo bajaron, pero él no lo sanó. Entonces al ver la fe de ellos, dijo, tus pecados te son perdonados, Dios les salva.
Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilgar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondió y les dijo: ¿qué cavilás en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. A ti te digo, le dijo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Ese paralítico fue sanado por el Señor, pero también recibió la salvación. Entonces Cristo Jesús muchas veces no lo sanaba, pero al ver la fe, pero sí les daba la vida eterna, perdonaba los pecados. Y eso es lo que Cristo Jesús ha hecho con nosotros: los ha perdonado nuestros pecados y los ha salvado y los ha sanado, ¿verdad? Entonces ahí nosotros vemos este gran relato de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? También que les voy a compartir un poco acerca de que, como les digo, que el mayor propósito de Cristo Jesús era sanar y era hacer milagros, pero el mayor propósito era que nosotros seamos salvos. Ustedes se han leído la historia o se recuerdan cuando Cristo Jesús fue llevado a la cruz del Calvario. Dice que él estaba en medio, a cada costado habían dos ladrones, dos malhechores, dice la Biblia, junto con él. Y vino uno de los hombres y le dijo: si eres hijo de Dios, bájate de esta cruz y sálvalos, algo así. Pero el otro hombre, había otro y le dijo: Señor, el otro lo reprochó y le dijo: pues él está pagando por injusto. Nosotros está bien que paguemos algo, ¿verdad?, que hemos hecho, pero él no tiene nada por qué estar sufriendo aquí. Entonces Cristo Jesús ahí, a él le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué es eso? Ese hombre fue salvo en aquel momento. Ahora ustedes se preguntan, ¿Cristo tenía el poder para liberarse de esa cruz? ¿Cristo tenía el poder para liberarlos a ellos de la cruz? Sí lo tenía. Sí lo tenía. Cristo es poderoso. Él se dejó, porque él no hizo facultad de su poder siendo Dios, sino que dice que él fue obediente, y obediente hasta la cruz por amor a nosotros. Cristo Jesús podía salvarlos y todo. Si no, les voy a traer a la memoria la historia cuando Cristo Jesús fue capturado. Dice que llegaron los soldados romanos, era el imperio romano, llegaron, dice, una legión de romanos a llevarlo, a capturarlo. Entonces él se entregó. Vino Pedro, como ellos andaban, no habían armas en aquel tiempo, andaban las espadas, sacó la espada y le voló la oreja a uno de los soldados. Cristo Jesús lo reprendió y de ahí Santo Natal le dijo: ¿acaso no le dijo, no crees que yo tengo poder para orar a mi Padre y que me mande una legión de ángeles para que ser liberado? Eran miles de soldados, de ángeles que Dios podía mandar, pero no es necesario que yo haga la voluntad de mi Padre. Entonces traigo esto: ¿acaso Cristo Jesús no podía llamar ángeles o él mismo con su poder desaparecer y irse con esos malhechores de ahí? Pero no, Cristo Jesús fue obediente hasta la cruz y hasta la muerte, y muerte de cruz, dice su palabra. Entonces les traigo esto. Ese también es un ejemplo donde Cristo no los liberó, no los sanó de lo que estaba, pero sí los salvó, ¿verdad? Cristo hubiera hecho ese milagro porque Él es poderoso y Él es Dios. Entonces, para que ustedes vean, pero ¿qué es lo que nos sucede a nosotros ahora? Nosotros hemos sido perdonados, nuestros pecados perdonados, y también hay uno de los milagros que para nosotros los que estamos en Cristo, se los voy a leer y con esto voy a terminar, ¿verdad? Vamos a ir a Romanos 8.1, mire lo que es de Romanos 8.1. Vamos a leer Romanos 8.1. Libro de Romanos, capítulo 8, el verso 1. Creo que todos lo sabemos de memoria, pero siempre es bueno recordarlo. Dice ahora, así: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay para nosotros, los que estamos en Cristo Jesús. Eso manténgalo en su mente. Y mantenga lo que usted también ha recibido, el más grande milagro, el que es de la salvación. Podemos, muchas veces en esta vida, nosotros vemos que personas, nosotros que no son sanadas, pero Dios se los lleva. Lo más importante es que se vaya con Cristo Jesús. Si no, vamos a traer al recordatorio lo que somos nosotros en esta tierra. Usted está consciente, el hombre es la única criatura que está consciente que vamos a morir. No sabemos cómo vamos a morir,
Ya este cuerpo va envejeciendo y todo, pero Cristo Jesús se va fortaleciendo. Vamos a morir de una enfermedad, puede ser de algún accidente. Pidámosle a Dios que sea una muerte que esté sin sufrimiento, ¿verdad? Porque muchas personas sufren, pero todo este cuerpo va a quedar. Pero lo más importante, lo mayor es que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Y qué sucede? Nosotros debemos de prepararlo para el día que los toque partir hacia el cielo, y cuando muramos, que muramos con una sonrisa, gozosos y alegres, y que podamos decir, como dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morirme es ganancia. Que nosotros estemos ansiosos por irnos al cielo, porque todos vamos a partir de esta tierra. Esto es algo temporal, nosotros vamos a una morada celestial. Así que con esto les voy a dejar con el capítulo de ahí, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Nosotros ya no estamos condenados, hemos sido libres por Cristo Jesús, y ese es el mayor milagro que usted y yo hemos recibido, y ese milagro que Dios ha hecho en nosotros, hagámoslo realidad en las demás personas que aún no le han conocido. Dios les bendiga en esta hermosa mañana, y lo vamos a quedar. Vamos a orar. Santísimo Padre que estás en los cielos, Jehová Dios mío, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, gracias te damos, Señor, por ese gran milagro que tú has hecho en nuestras vidas, Señor, de darnos la salvación y perdonar nuestros pecados. Gracias, Señor, porque un día Padre, tú tenías en cuenta, Señor, nuestra salvación, y por eso enviaste a tu Hijo amado Cristo Jesús, para que por medio de él nosotros tengamos la vida eterna en ti, Señor. Te adoramos, te bendecimos y te damos gracias. Así en tus manos quedamos, dándote la honra y la gloria, y todo lo hacemos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.